Hay historias que nacen de grandes corporaciones, con millones detrás y campañas de marketing calculadas al milímetro. Y luego está Pokémon. En esta nueva sección del canal os contaré todo tipo de historias y curiosidades sobre el mundo Pokémon, con un ritmo tranquilo, ideal para escuchar de fondo. Y para el primer vídeo, qué mejor que empezar con el comienzo de este mundo mágico que nos une a todos. Una saga que nació del sueño de un niño solitario, que amaba coleccionar insectos y que acabaría convirtiéndose en uno de los imperios del entretenimiento más grande de toda la historia. Una idea que parecía demasiado simple: atrapar criaturas imaginarias y hacerlas combatir entre sí. Se transformó en un fenómeno mundial que unió a generaciones enteras. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo una idea que casi fue descartada por Nintendo se convirtió en una franquicia que definió nuestra infancia y que sigue viva 25 años después? Hoy vamos a retroceder en el tiempo hasta los años 80 y 90 para descubrir cómo nació Pokémon, desde la mente de Satoshi Tajiri, pasando por los primeros juegos rojo y azul hasta la primera serie y su película. Antes de Pikachu, antes de los gimnasios y los combates, existía un niño japonés con una obsesión: coleccionar bichos. Ese niño era Satoshi Tajiri. Creció en los suburbios de Tokio, en un pequeño pueblo llamado Machida, a finales de los años 60. Allí, los campos y bosques estaban llenos de vida: escarabajos, mariposas, mantis y cigarras. Él los cazaba, los clasificaba y soñaba con entenderlos a todos. Sus amigos lo llamaban el Dr. Bug, el señor de los insectos. Y aunque sus padres pensaban que perdería el tiempo con eso, aquella pasión fue la chispa que más tarde daría vida al mundo Pokémon. Pero el mundo cambió. Los campos desaparecieron. Los bosques fueron sustituidos por cemento y máquinas. Y aquel chico, que solía encontrar criaturas nuevas cada día, empezó a echar de menos esa sensación de descubrimiento. Fue entonces cuando encontró los videojuegos. A finales de los 70 y principios de los 80, mientras Japón se convertía en el epicentro de la industria del videojuego, Tajiri se enamoró de los salones arcade. Pasaba horas jugando a Space Invaders y Donkey Kong. Pero él no solo quería jugar, él también quería crear. A los 17 años, fundó una pequeña revista llamada Game Freak, donde escribía trucos y análisis sobre videojuegos junto a su amigo Ken Sugimori, que luego sería el diseñador de los primeros Pokémon. Pero Tajiri no se conformó con hablar de juegos, quería hacerlos. En 1989, junto a Sugimori, convirtió Game Freak de revista a estudio de desarrollo. Su sueño: crear un videojuego. Devolver a los niños la emoción de salir a explorar y descubrir criaturas, como él podía hacer cuando era un niño. Y justo en ese momento, Nintendo lanzó Game Boy, una consola portátil, simple, pero con algo revolucionario: un cable Link que permitía conectar dos consolas entre sí. Para la mayoría era solo un accesorio para jugar en pareja. Para Tajiri, una revelación. En su mente visualizó pequeños seres que se movían de consola a consola, como si las criaturas estuvieran vivas dentro del juego, viajando de jugador a jugador. Ahí nació el concepto base: Pokémon. Pero había un problema: nadie creía en su historia. Cuando Tajiri presentó su propuesta a Nintendo, muchos pensaron que era demasiado rara, demasiado ambigua, demasiado difícil de explicar. ¿Un juego sobre capturar bichos virtuales y compartirlos con amigos? Nadie entendía cómo eso podría llegar a ser divertido. Sin embargo, hubo una persona dentro de Nintendo que sí vio el potencial: Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y Zelda. Él decidió apoyarlo, y gracias a su respaldo, Nintendo dio luz verde a lo que se conocería como Capsule Monster, el primer nombre del proyecto que más tarde, ahora sí, se convertiría en Pokémon. Fue el comienzo de un viaje de 6 años de desarrollo, un proceso que fue largo, lleno de dificultades, crisis económicas e incluso momentos en los que el estudio estuvo a punto de cerrar. Pero Tajiri no se rindió. Para él, Pokémon no era solo un videojuego,
Era su manera de compartir con el mundo aquella sensación mágica que había perdido, la emoción de descubrir algo nuevo, un mundo vivo. Y así, del amor por los insectos, nació el universo que cambiaría para siempre el mundo del videojuego. El desarrollo de Pokémon fue una auténtica odisea. El equipo de Game Freak era pequeño y el proyecto demasiado ambicioso. Y el proyecto era demasiado ambicioso para las limitaciones técnicas que tenía la Game Boy. El cartucho apenas tenía memoria, las animaciones eran simples y aún así, Tajiri soñaba con un mundo vivo, lleno de criaturas, intercambios y evolución. Durante los primeros años, Nintendo casi pierde la fe. El presupuesto se agotaba, el juego no avanzaba y muchos en la compañía pensaban que aquel joven soñador había ido demasiado lejos. Pero el equipo resistió. Dormían en el estudio, comían frente a los monitores y vivían prácticamente entre código y bocetos. Ken Sugimori dibujó a mano los primeros Pokémon, sí, los 151. Cada uno inspirado en animales, leyendas japonesas o simples ocurrencias de un día cualquiera. A su lado, Junichi Masuda, con el chip sonoro de la Game Boy, componía la música, creando melodías simples pero imposibles de olvidar. El proyecto fue cambiando de nombre, de Capsus Monster a Pocket Monster. Y finalmente, en 1996, tras 6 años de trabajo, Pokémon Rojo y Verde salieron a la venta en Japón. Al principio nadie esperaba nada. Los gráficos eran simples, el ritmo pausado y el Game Boy ya estaba envejecido. Pero poco a poco algo empezó a pasar. Los niños japoneses hablaban entre ellos, intercambiaban Pokémon con el cable Link, descubrían secretos, rutas misteriosas, Pokémon que solo podían conseguirse en una versión del juego. Y de pronto hubo una explosión. Pokémon se convirtió en conversación nacional. La clave fue una leyenda urbana, Mew, un Pokémon escondido en el código del juego, imposible de encontrar de manera normal. Su existencia se filtró. En revistas y escuelas se disparó una fiebre sin precedentes. Nintendo decidió aprovechar el fenómeno y lanzó una versión mejorada, Pokémon Azul, con gráficos ajustados y una nueva distribución de criaturas. Fue el primer paso de Pokémon en su llegada al resto del mundo. En 1998, Pokémon Rojo y Azul llegaron finalmente a Occidente. El fenómeno explotó. Millones de niños en Estados Unidos y Europa se sumaron a la fiebre Pokémon. Las escuelas se llenaron de intercambios, combates improvisados, rumores y secretos sobre cómo capturar o vencer a tal y cual Pokémon. En pocos meses, Pokémon pasó de ser un proyecto casi cancelado a una completa revolución global. En pocos meses, Pokémon pasó de ser un proyecto casi cancelado a una revolución global. Y Nintendo, viendo el impacto, lanzó una cuarta versión, Pokémon Amarillo, inspirada directamente en la serie de televisión que acababa de estrenarse en Japón. En ella, Pikachu rechaza quedarse en su Pokéball y te acompaña desde el inicio. Era la forma perfecta de unir el videojuego con la serie y de convertir a Pikachu en el rostro de la franquicia. Pero esto solo era el principio, porque mientras los juegos arrasaban en ventas, una nueva historia estaba a punto de comenzar en la televisión japonesa. Una historia que presentaría a un niño de 10 años, su Pikachu rebelde, y un viaje que marcaría la infancia de toda una generación. De los insectos al código, de los sueños a los cartuchos. Pokémon había nacido, y ahora el mundo estaba listo para conocerlo. Mientras los videojuegos de Pokémon arrasaban, en Japón, en las oficinas de Nintendo, se estaba gestando algo grande. Una serie de animación que llevaría el universo Pokémon a la televisión. La idea era sencilla, pero poderosa. Un chico corriente, Ash, o Satoshi en Japón, en honor al propio Satoshi Tajiri, parte de su pequeño pueblo con un sueño, convertirse en el mejor maestro Pokémon del mundo. Su primer compañero es un Pikachu rebelde, que no quiere entrar en su Pokéball. La historia tenía todos los ingredientes: aventura, amistad, amor y emoción.
Cada episodio mostraba un nuevo Pokémon, una nueva lección y un pequeño paso hacia el sueño de Ash. Y entonces llegó el tema de apertura. Yo quiero ser el mejor, mejor que nadie más. Esa canción, en japonés y en inglés, se convirtió en un himno. Niños y adultos la tarareaban en los recreos y soñaban con recorrer el mundo junto a Pikachu. El anime debutó en 1997 en Japón y fue un éxito inmediato. Los personajes se volvieron iconos. Ash, el soñador incansable. Misty, la entrenadora fuerte y decidida. Brock, el cuidador del gimnasio con un corazón de oro. Y no podía faltar el malvado Team Rocket, con su inseparable grito de presentación: prepárate para los problemas y más vale que temas. Pero la verdadera magia del anime no estaba solo en las batallas, estaba en los momentos pequeños, cuando Pikachu se negaba a pelear por orgullo, cuando Ash ayudaba a liberar a un Butterfree, o cuando una despedida dolía más de lo esperado. Cada episodio dejaba una semilla emocional. Pokémon no era solo una historia de combates, era una historia sobre crecer, perder y seguir soñando. El éxito fue tan abrumador que pronto llegó a Estados Unidos y Europa, y con él una oleada de merchandising sin precedentes, cartas coleccionables, juguetes, ropa y hasta cereales con Pikachu en la caja. La Pokémonía se extendió por el planeta, los videojuegos se agotaban, el anime rompía récords de audiencia, y en los colegios, los recreos estaban llenos de niños cambiando cartas y discutiendo cuál era el Pokémon más poderoso. Sin embargo, no todo fue perfecto. En diciembre de 1997, un episodio del anime causó una polémica mundial. El episodio 38, titulado Denno Senshi Porygon, Soldado Cibernético Porygon, incluía una secuencia con luces intermitentes que provocó ataques epilépticos en cientos de niños japoneses. El episodio fue retirado y el anime estuvo en pausa varias semanas. A pesar del escándalo, Pokémon se recuperó. El equipo de producción ajustó las animaciones y los controles de color para que el público volviera con más fuerza que nunca. La serie no solo sobrevivió, se volvió aún más popular. Y mientras tanto, Nintendo ya preparaba el golpe final. Una película diseñada para llevar a la gran pantalla la historia de Pikachu y un nuevo Pokémon legendario. Pokémon, la película, Mewtwo contraataca, se estrenó en 1998 en Japón y un año después en el resto del mundo. Fue un éxito absoluto, rotundo. Los cines se llenaron, las salas agotaron entradas. Pero lo que realmente marcó a todos fue el mensaje final. Mewtwo, creado por los humanos y atormentado por su existencia, aprendía que el valor de la vida no depende de su origen, sino de las decisiones que uno toma. Esa escena aún hoy hace llorar a miles de adultos que crecieron con ella, porque en ese momento Pokémon dejó de ser solo un juego o una serie. Se convirtió en una historia sobre empatía, amistad y la esperanza. De un sueño solitario en la mente de Satoshi a un fenómeno global que cambió el entendimiento para siempre. Y así, con Mewtwo comprendiendo el valor de la vida, es como cerraba el primer capítulo de la saga que apenas estaba comenzando. El fenómeno Pokémon había conquistado el mundo. Los videojuegos, el anime, las cartas y la película. Todo formaba parte de una misma ola, que parecía ya imparable. Pero detrás del brillo seguía latiendo la misma idea que lo inició todo. Un niño que quería capturar la magia de su infancia. Satoshi nunca imaginó que su amor por los insectos y los paseos con su Game Boy acabarían generando una de las franquicias más grandes de la historia. Pokémon se convirtió en un símbolo, una metáfora de lo que significa crecer, descubrir y compartir. Y aunque el mundo empezaba a cambiar con Internet, Pokémon demostró algo simple pero eterno: que la curiosidad y la amistad no tienen edad ni fronteras. Nuevos Pokémon, nuevas historias. Mientras tanto, en los estudios de Game Freak ya se preparaban los cimientos para una nueva generación.
Aunque el mapa de Kanto estaba completo, nuevos Pokémon, nuevas historias y un nuevo propósito: hacer que los jugadores no solo capturaran criaturas, sino que viajaran a través del tiempo con ellas. En los bocetos iniciales ya se hablaba de una figura legendaria, Lugia, el guardián de los mares. Un Pokémon que no nació de un videojuego, sino del anime, que acabaría inspirando una nueva película y redefiniendo lo que Pokémon podía llegar a ser. Pero esa será una historia para otro día. Desde los primeros píxeles que formaron a Bulbasaur, Charmander y Squirtle, hasta la lágrima que todos recordamos al ver a Pikachu llorar. Un viaje que empezó en una habitación pequeña en Japón y que terminó transformando el mundo entero. Así nació Pokémon. No solo un juego, no solo una serie, sino un sueño que sigue vivo y que, de una forma u otra, todos seguimos esperando.